La clase de hoy tiene como tema fisiología de la sangre y los líquidos corporales. Comenzaremos hablando de la dinámica del agua en el organismo. Nosotros tenemos que saber que el agua representa alrededor del 60 al 70% del peso corporal del individuo. Este dato es variable, está en función básicamente de dos cosas importantes, que es la edad y el porcentaje de grasa corporal. Decimos que es inversamente proporcional a la edad del sujeto. Aquellos sujetos más viejos tienen un porcentaje de agua corporal total menor que los sujetos jóvenes. Y también inversamente proporcional al porcentaje de grasa corporal. Nosotros esto lo podemos ver en la diferencia que hay entre las distintas especies. Por ejemplo, aquellas especies que tienen un porcentaje de grasa corporal elevado, como el cerdo, tienen una cantidad proporcional de agua corporal total menor que aquellas especies que son más magras, como podemos poner como ejemplo un perro de raza galgo. Lo mismo pasa con la edad. El ejemplo típico son las pasturas. Las pasturas jóvenes, tiernas, tienen mayor concentración de agua que aquellas pasturas añosas donde ya se ha lignificado el tallo. El agua se distribuye en distintos compartimientos y estos compartimientos están separados por membranas semipermeables. ¿Qué significa que la membrana es semipermeable? Que permite el pasaje del agua. Por lo tanto, esto implica un concepto nuevo, que es el hecho de que tiene que existir determinada cantidad de sustancias que retengan el agua en los distintos compartimentos. Las membranas semipermeables permiten la libre difusión del agua, pero no así de los solutos. Los solutos, la concentración de ellos es lo que va a influir en la distribución del agua corporal total en estos distintos compartimentos. Los solutos los podemos agrupar de acuerdo a sus características químicas en tres grupos. El primer grupo son los compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Los compuestos orgánicos de bajo peso molecular son, por ejemplo, la glucosa, la urea, los aminoácidos. Estas sustancias, algunas ya las hemos visto. Cuando vimos fisiología renal, recuerden el papel de la glucosa en la diuresis osmótica, recuerden el papel de la urea en la creación del intersticio hipertónico en la médula renal. Entonces, allí tienen unos ejemplos claros de cómo estas sustancias ayudan a que se retenga el agua. El segundo grupo que podemos mencionar son los compuestos orgánicos de alto peso molecular. Los compuestos orgánicos de alto peso molecular fundamentalmente son las proteínas plasmáticas y dentro de las proteínas las que cobran mayor importancia son las albúminas. ¿Por qué las albúminas son las más importantes? Porque son las que presentan mayor cantidad de partículas por unidad de peso. Entonces, como la actividad osmótica de las proteínas, lo que se llama presión oncótica, está en función del número de partículas y no del tamaño de las mismas, la albúmina, como tiene mayor cantidad de partículas por unidad de peso, es la que tiene mayor influencia en la retención de líquido dentro de los compartimentos o de un determinado compartimento. Y por último tenemos los electrolitos inorgánicos. El ejemplo clásico de los electrolitos inorgánicos lo tenemos con el cloruro de sodio. Su concentración es quien va a determinar la retención de líquidos dentro del compartimento en el que estén presentes. Muy bien, los compartimentos hídricos del organismo podemos entonces clasificarlos en dos grandes grupos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El primero representa el 20%, el segundo el 40%. El líquido extracelular es un compartimento heterogéneo, está conformado por distintos subcompartimentos, que son los siguientes. Uno, líquido intravascular, o sea, el líquido que está retenido dentro de los vasos sanguíneos. El valor aproximado es de un 5%.
Otro es el líquido intersticial y la linfa, o sea, el líquido que está bañando las células, que es aproximadamente un 10%. El líquido que está retenido en el tejido fibroconjuntivo, el cartílago y el hueso representa aproximadamente el 4%. Y después tenemos un último compartimiento que en el hombre, en el perro y en el gato podemos decir que representa el 1%, que es el que conforman los líquidos transcelulares. O sea, líquidos transcelulares son, por ejemplo, el humor acuoso, por ejemplo, el líquido sinovial, por ejemplo, el líquido peritoneal, el líquido pleural. Esos líquidos representan un muy escaso volumen, excepto en los equinos y en los rumiantes. ¿Por qué? Porque en esos animales los compartimentos digestivos son particularmente grandes y por lo tanto contienen un volumen líquido muy importante. Piensen ustedes en el ciego del caballo o en el rumen de un bovino. Entonces, ese 1% ya no es válido, es un valor que es mucho más alto. Pero tengamos presente que en los animales, como el perro, el gato, el 1% es, digamos, un valor que podemos considerar como normal. El agua corporal total, entonces dijimos que el 60% está dividido en un 20 en el extracelular y un 40 en el intracelular. Muy bien. Del extracelular, 15% corresponde al líquido intersticial y aproximadamente un 5% al plasma. El líquido intracelular comprende a todas las células del organismo y entre todas esas células obviamente están también los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como bien sabemos, están dentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, el vaso sanguíneo contiene por un lado el plasma y por otro lado los eritrocitos. El conjunto de plasma y eritrocitos conforman lo que llamamos volemia. Y la volemia, entonces, ya no deja de ser el 5%, sino que la volemia, fíjense ustedes, representa el 7% del peso corporal. O sea, el valor es prácticamente la sumatoria de los otros dos, plasma y glóbulos rojos. El endotelio separa el líquido intersticial del capilar y la membrana celular separa las células del líquido extracelular. Aquí además vemos los líquidos transcelulares como una representación aparte. En esta diapositiva vemos representados los ionogramas del plasma, del líquido intersticial y del líquido intracelular. Fijémonos un pequeño detalle, el plasma y el líquido intersticial prácticamente sus ionogramas son muy similares, están separados por la membrana capilar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Fijémonos, en el plasma el catión predominante es el sodio, en el líquido intersticial el catión predominante es el sodio. En el plasma el anión predominante es el cloruro, en el líquido intersticial también es el cloruro. En el plasma, nosotros vamos a ver que el valor de las proteínas tiene una magnitud importante, en tanto que en el líquido intersticial esa magnitud es insignificante. Entonces, podemos decir que la principal diferencia entre ambos radica en la concentración de proteínas que vamos a encontrar en el plasma. Con respecto al líquido intracelular, las diferencias sí son realmente importantes. Fíjense ustedes una cosa, la membrana celular separa ambos compartimientos, el intracelular del extracelular, ¿verdad? Muy bien. En el líquido intracelular el principal catión es el potasio y el sodio tiene una mínima representación, en tanto que el principal anión son los diversos fosfatos, tanto los estructurales como los constitutivos. Y la concentración de proteínas también es relativamente importante en relación a los otros valores. Entonces, conviene analizar
estos ionogramas porque, en definitiva, las sustancias que mencionamos son aquellas que tienen actividad osmótica y, por lo tanto, condicionan el volumen de agua que está en cada uno de ellos. Para la determinación de los compartimentos hídricos del organismo, se utiliza el método de las diluciones, que da como resultado un volumen de distribución de una determinada sustancia. Este volumen de distribución es el equivalente al volumen del compartimento hídrico que nosotros estamos investigando. ¿En qué consiste la obtención del volumen de distribución de la sustancia? Tenemos que inyectar sustancias que reúnan como características fundamentales, primero, ser absolutamente inocuas, o sea, que no dañen al sujeto que estamos investigando, y en segundo lugar, que se distribuyan homogéneamente en el compartimento que queremos investigar. Entonces, inyectamos una cantidad conocida de esa sustancia expresada en miligramos. A esta cantidad inyectada le restamos la cantidad excretada de esa sustancia, también expresada en miligramos. Y ese dato lo dividimos por la concentración plasmática de la sustancia expresada en miligramos por litro. Entonces, la resultante va a ser el volumen del compartimento hídrico que queremos investigar. De acuerdo a lo visto, los compartimentos hídricos se pueden entonces determinar de dos maneras. Una de ellas es la determinación en forma directa. La determinación en forma directa consiste en el empleo de sustancias que se puedan distribuir homogéneamente en el compartimento en cuestión. ¿Cuáles son los que se determinan en forma directa? El agua corporal total. El agua corporal total se la determina utilizando sustancias radioactivas como el agua pesada, que es el óxido de deuterio, el óxido de tritio o la antipirina, que tienen la capacidad de distribuirse homogéneamente por todo el organismo, es decir, que penetran fácilmente a través de las membranas celulares al interior de las células. El líquido intravascular también se puede determinar en forma directa. Para ello se emplea el azul de Evans, que es un colorante que se diluye en el plasma. Se puede emplear la albúmina radioactiva, que es el radioisótopo de 0 albúmina, risa, o se pueden emplear eritrocitos marcados con hierro radioactivo o con cromo radioactivo. Y también se puede determinar en forma directa el líquido extracelular. Para ello se emplean sustancias que se pueden distribuir homogéneamente por el organismo, pero no tienen la capacidad de penetrar a través de la membrana celular. Entonces, lo que nos va a dar como resultante es el líquido extracelular. Esas sustancias son, por ejemplo, la inulina o el manitol. Muy bien. Hay compartimientos que nosotros no podemos determinarlos en forma directa y para ello tenemos que recurrir a la relación entre los que sí determinamos en forma directa. Entonces, fíjense, determinación indirecta. Tenemos el líquido extravascular. ¿Cómo se determina el líquido extravascular o intersticial? Restándole al líquido extracelular el intravascular. Entonces, allí podemos saber qué volumen ocupa el líquido intersticial. Y el otro compartimento es el líquido intracelular. ¿Cómo lo vamos a determinar? Determinamos primero agua corporal total, luego determinamos líquido extracelular, hacemos la diferencia y lo que resta es lo que permaneció en el interior de las células. Vamos a ver la dinámica del agua en el organismo y de qué manera este agua está regulada por las distintas variables fisiológicas. Lo vemos primero, es el ingreso del agua. El ingreso del agua, fíjense, puede ser de dos formas. Podemos tener agua preformada, o sea, ¿a qué llamamos el agua preformada? El H2O, el agua como tal. Ese agua preformada
puede ingresar como agua de bebida, agua como tal, o si no, puede ingresar formando parte de los alimentos. Hay alimentos que son más ricos en agua, tienen mayor porcentaje de agua que otros. Por ejemplo, los tallos jóvenes, las hojas jóvenes son, digamos, con mayor porcentaje de agua que aquellos tallos que ya están lignificados. O alimentos como, por ejemplo, podemos citar los alimentos balanceados enlatados, que tienen mayor porcentaje de agua, o, por ejemplo, frutas como el melón o la sandía, que el porcentaje de agua es muy importante. Pero también tenemos que tener como vía de ingreso presente el agua de las oxidaciones, llamada también agua metabólica. Nosotros sabemos que el producto final de la oxidación de los compuestos orgánicos es dióxido de carbono y agua. ¿Qué cantidad de agua produce cada compuesto orgánico? Está establecido, se sabe que 100 gramos de grasa van a producir 107 gramos de agua. 100 gramos de proteína, 41 gramos de agua, y 100 gramos de hidrato de carbono, un valor intermedio de 55 gramos de agua. Obviamente, los alimentos son una mezcla de todos estos compuestos. En base a cuál sea la composición, vamos a tener allí que va a estar dada el porcentaje de agua metabólica presente en el sujeto. Las vías de egreso del agua fundamentalmente son dos. Por un lado, las pérdidas llamadas insensibles. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Aquellas que no podemos tener un control directo sobre ellas. Por ejemplo, el vapor de agua que se pierde con la expiración, ¿verdad? O sea, el pulmón es una fuente de pérdida de agua. Y la perspiración insensible, que es el agua que se evapora en la superficie de la piel, que también no hay forma de cuantificarla. Este valor es distinto. La perspiración insensible es distinto a la sudoración, porque no es una pérdida que ocurre por la glándula sudorípara, sino que es simplemente un fenómeno estrictamente físico. Las pérdidas sensibles son aquellas que nosotros podemos llegar a regular a través de los mecanismos compensadores del organismo. Y son la pérdida de agua que ocurre con la orina, por el riñón, la R que marcamos acá quiere decir que tiene regulación, la materia fecal, el porcentaje de agua de la materia fecal y el porcentaje de agua que se pierde con la sudoración. De estas tres, obviamente, el más importante es el control que se ejerce sobre el agua que se pierde con el riñón, con la orina. La cantidad de orina que se elimina diariamente se llama diuresis. Esa cantidad de orina tiene un valor que se puede considerar normal para nuestras especies domésticas, que radica aproximadamente en 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Cuando el sujeto forma menor cantidad o elimina menor cantidad de orina, decimos que el sujeto está en una situación de oliguria. Esa oliguria es cuando el volumen eliminado es menor a 0,25 mililitros por kilo por hora. En cambio, decimos que está en una situación de poliuria cuando lo que se elimina, el volumen de orina eliminado, es superior a los 2 mililitros por kilo por hora. Como bien sabemos por lo visto en riñón, estos volúmenes son absolutamente variables porque van a depender del estado de hidratación del organismo y del control que se haga sobre el mismo. Pero son valores que se toman como referencia, como parámetros cuando nosotros tenemos que evaluar clínicamente si un sujeto está produciendo una diuresis normal, está en una situación de oliguria o una situación de poliuria. En el ser humano, aproximadamente por día se producen 600 miliosmoles, o sea, como producto final del catabolismo de todos los metabolismos orgánicos. Nosotros hemos visto que la máxima concentración urinaria que se puede alcanzar en el ser humano y también en el perro
radica alrededor de 1200 milimoles por litro. O sea, esto es lo más que puede concentrar el riñón. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, que para eliminar 1200 moles se requieren 1 litro de orina, ¿verdad? Si tenemos que eliminar 600 milimoles, ¿qué volumen de orina vamos a necesitar en el día? Bueno, vamos a necesitar 500 mililitros por día, o sea, medio litro por día. Esa es lo que se llama la pérdida obligatoria de líquido y por lo tanto ese sujeto tiene que consumir como mínimo 500 mililitros por día para mantener el equilibrio hídrico, porque esta pérdida siempre la va a tener. Entonces la compensación mínima es tomar, ingresar al organismo lo mismo que se pierde. Muy bien, la regulación de los volúmenes entonces básicamente se hace a través de dos distintos mecanismos de control, que son, por un lado, el control de la osmolaridad plasmática y por otro lado, el control del volumen del líquido extracelular. En este gráfico vamos a ver cómo la osmolaridad sérica influye en la osmolaridad urinaria y en la liberación de hormona antidiurética. El trazo grueso nos representa la hormona antidiurética, sus valores expresados en nanogramos por litro. El gráfico punteado, la curva punteada, representa la osmolaridad urinaria. Y acá abajo tenemos la osmolaridad sérica. Vemos que en la medida que la osmolaridad sérica sea inferior prácticamente a los 280 miliosmoles litro o miliosmoles kilo, la concentración de hormona antidiurética en sangre prácticamente es ínfima, es indetectable. En la medida que empieza a aumentar la osmolaridad plasmática, vamos a ir viendo que aumenta la secreción de hormona antidiurética o vasopresina en forma directamente proporcional. Por acción de la hormona antidiurética o vasopresina, vamos a ver que la osmolaridad urinaria también aumenta en forma directamente proporcional, hasta que llega a un punto donde se alcanza la máxima posibilidad de concentrar, que está alrededor de los 1200 milimoles litros. Esto se alcanza con una concentración de hormona antidiurética plasmática alrededor de los 5 nanogramos por litro. Vemos en la gráfica que en la medida que siga aumentando la osmolaridad sérica, va a seguir aumentando también los niveles de vasopresina u hormona antidiurética, pero ya el efecto no va a poder manifestarse. ¿Por qué? Porque esta es la máxima concentración que podemos alcanzar en el riñón. En ese caso, se compensa estimulando fundamentalmente el mecanismo de la sed. Entonces, vemos que el principal factor que regula en condiciones fisiológicas normales la osmolaridad del plasma está muy relacionado con la liberación de hormona antidiurética. O dicho de otra forma, el principal estímulo fisiológico para la liberación de hormona antidiurética es el aumento de la osmolaridad plasmática. Un aumento de un 1% de la osmolaridad plasmática va a ser estímulo para que los osmoreceptores liberen hormona antidiurética, por un lado, con lo cual va a disminuir la excreción de agua y además va a estimular el mecanismo de la sed, con lo cual va a aumentar la ingestión de agua. El objetivo de esto va a ser diluir la osmolaridad plasmática. Eso es válido en condiciones fisiológicas normales, pero en determinadas circunstancias, la disminución del volumen plasmático, si éste disminuye por más de un 10% la caída del volumen plasmático, vamos a ver que se estimulan los receptores. Y este estímulo de los receptores también produce liberación de hormona antidiurética y produce estimulación del centro de la sed hipotalámico. Las consecuencias también van a ser las mismas: disminución de la excreción de agua y aumento de la ingestión de agua. El objetivo es distinto, es reponer volumen. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener presente es lo siguiente.
¿En qué situaciones va a disminuir tanto el volumen plasmático? Solo lo va a hacer en situaciones que son patológicas, como por ejemplo una hemorrágica o un shock hipovolémico. O sea, en condiciones fisiológicas normales, la osmolaridad se modifica mucho más fácilmente que el volumen plasmático. Vemos también que la sensibilidad a la osmolaridad es muy superior a la del volumen plasmático, pero vemos como consecuencia de esto también otro punto muy importante, que es el hecho que las variaciones tan importantes del volumen plasmático van a ser predominantes sobre la osmolaridad plasmática. O sea, independientemente de que la osmolaridad pueda ser superior o inferior al valor normal, en este caso, en esta situación donde la caída de volumen es tan importante, este estímulo va a predominar netamente sobre la osmolaridad. Por eso decimos que es prioritario mantener un volumen plasmático adecuado, dado que si ese volumen disminuye en forma muy importante, vamos a tener como consecuencia problemas circulatorios que pueden llevar a la muerte del sujeto. La regulación hormonal de los compartimentos hídricos y básicamente del metabolismo del agua está dado por tres mecanismos diferentes. Un mecanismo lo constituye la hormona antidiurética. Un segundo mecanismo, no por eso menos importante, lo constituye el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya hemos visto algo de ello cuando vimos riñón. Y el tercer mecanismo lo constituye la familia de los péptidos natriuréticos. Vamos a ver, repasar brevemente cómo actúan cada uno de ellos. Vamos a referirnos a la hormona antidiurética o vasopresina. Esta hormona se origina como una molécula grande, una preprohormona, que va a ir sufriendo distintas escisiones hasta que se consigue la hormona propiamente dicha, que es un nonapéptido. Este nonapéptido se sintetiza entonces y se acumula en principio en los cuerpos celulares de las neuronas que están en el núcleo supraóptico y paraventricular. Y van a viajar por un transporte axónico unido a la neurofisina 2 hacia el cono axónico y hacia su lugar de depósito, que es la neurohipófisis. Desde allí se va a volcar la hormona a la sangre frente a las circunstancias que así lo requieran. La vida media de la hormona es breve, de 8 minutos. Es una hormona que viaja libre en sangre, por lo tanto es rápidamente catabolizada en el organismo. Y los mecanismos que llevan a su liberación están relacionados con la osmolaridad y con el volumen. Por lo tanto, osmoreceptores y varoreceptores. La hormona antidiurética va a actuar sobre receptores, obviamente, y estos receptores son de tres tipos. Receptor B1A, que está presente en los vasos sanguíneos, tiene acciones cardiovasculares, favorece la glucogénesis hepática, la agregación plaquetaria y la contracción uterina. Obvio que la contracción uterina tiene que tener una cierta respuesta a la hormona antidiurética, dado que tanto oxitocina como antidiurética comparten gran parte de los aminoácidos que la componen. El receptor B1B produce liberación de ACTH y por lo tanto liberación de cortisol. Y el receptor B2 incrementa la permeabilidad del agua porque actúa sobre la acuaporina 2 presente en los túbulos colectores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el receptor B2 es aquel que va a inducir a la expresión de esos canales de agua llamados acuaporina, en este caso acuaporina 2. En este dibujo vemos que la arginina vasopresina, o sea, la hormona antidiurética, actúa sobre receptores de membrana ligados a la proteína G para la formación, estimulando la formación del AMP cíclico, que a su vez estimula la formación de la proteinquinasa. ¿Qué es lo que se consigue con esto? El reciclaje de las vesículas
que contiene la aquaporina 2. Con esto se expresan entonces la aquaporina 2 en el polo apical de la célula y va a favorecer el pasaje del agua. La aquaporina 2 permite que la estructura sea permeable al agua. La hormona antidiurética tiene dos efectos con respecto a esta situación. Uno es un efecto rápido. El efecto rápido consiste en la expresión de los canales de agua llamados aquaporina, que ya son preexistentes y por lo tanto se va a favorecer rápidamente la absorción de agua. Y el efecto a largo plazo consiste en la síntesis de nuevos canales, de nuevas aquaporinas 2. Una vez que la hormona antidiurética deja de actuar, se produce el reciclaje de estos canales de aquaporinas, donde son reincorporados hacia el interior de la célula y allí se reciclan para una posterior utilización cuando exista nuevamente necesidad por la liberación de hormona antidiurética. Aquaporinas nosotros encontramos una familia de sustancias, son por lo menos 10 aquaporinas, pero no todas tienen la misma importancia. Nosotros destacamos fundamentalmente a la aquaporina 2. ¿Por qué es tan importante la aquaporina 2? Porque está presente en el túbulo colector y en la membrana apical de la célula del túbulo colector, pero además porque para expresarse requiere la acción de la hormona antidiurética. Los otros canales de aquaporina, o sea, las otras aquaporinas que nosotros encontramos que tienen importancia fisiológica son la aquaporina 1, que está presente en el túbulo contorneado proximal en la rama descendente del asa de Henle, y se expresa tanto en la membrana apical como en la vasolateral. La aquaporina 3, que está presente en el túbulo colector medular y en el colon y se expresa en la membrana vasolateral, y la aquaporina 4 presente en el hipotálamo que se expresa también en la membrana vasolateral. Estas tres aquaporinas, la 1, la 3 y la 4, no requieren la presencia de la hormona antidiurética para su expresión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre están presentes, se expresan siempre. No es el caso de la aquaporina 2, que solamente se va a expresar frente a la liberación y la acción de la hormona antidiurética. En este dibujo lo que vemos expresado es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Veamos, la renina es una enzima. Esta enzima se secreta en la mácula densa. ¿Cuáles son los estímulos que llevan a la secreción de renina? Son tres y los podemos ubicar en forma separada frente a distintas experiencias. Nosotros podemos hacer una semioclusión de la arteria renal, o sea, va a disminuir la cantidad de sangre que llega al glomérulo. Eso va a producir una disminución del flujo plasmático renal. La disminución del flujo plasmático renal es estímulo directo sobre la mácula densa para la liberación de renina. Podemos hacer experimentalmente hablando, una disminución del aporte de sodio al túbulo contorneado distal y por lo tanto hacia la mácula densa. Esa caída en la concentración de sodio es estímulo directo también para la formación de renina. O por otra parte, también en forma independiente, podemos hacer una estimulación beta 1 adrenérgica, ya sea a través de la noradrenalina por el sistema nervioso simpático o por la adrenalina liberada en la médula adrenal, y este estímulo beta 1 adrenérgico también va a llevar a la liberación de renina. Remarco esto porque si bien los estímulos pueden darse por separado en forma experimental, hay situaciones en las cuales confluyen estos tres estímulos. Y el ejemplo típico nosotros lo tenemos con una hemorragia aguda. En la hemorragia aguda se van a combinar los tres estímulos y se va a llevar entonces a cabo la liberación de la renina, que como bien dije antes es una enzima. ¿Sobre qué actúa esta enzima? Sobre un precursor plasmático de origen hepático que se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno circulante es
puesto en contacto con la renina y la renina lo escinde, o sea, forma una molécula más pequeña porque le saca una parte al angiotensinógeno y esa molécula más pequeña se llama angiotensina 1. A su vez, la angiotensina 1, cuando hace su circulación y pasa por el pulmón, es atacada por la ECA, la enzima conversora de la angiotensina, que transforma angiotensina 1 en angiotensina 2. Como vemos, hay una constante en estos procesos biológicos que es la escisión de moléculas grandes a moléculas más pequeñas. Y la molécula más pequeña es la que tiene la actividad biológica, siendo que las otras partes actúan como inhibitorias de esa molécula. La angiotensina 2 tiene una serie de efectos que los podemos dividir en cuanto a los que van a aumentar el volumen circulante y los que van a aumentar la presión arterial en forma directa por aumento de la resistencia periférica. Esto, ustedes recuerden que nosotros llamamos precarga a la cantidad de líquido de sangre que vuelve al corazón. Entonces, la angiotensina 2 aumenta la precarga. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Por un lado, estimula el mecanismo de la sed para que se produzca la ingestión de agua. Por otro lado, estimula la liberación de la hormona tiurética para que se produzca retención de agua. Y por otro lado, estimula la liberación de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y cloro y excreta potasio e hidrogeniones. Esta reabsorción de sodio y cloro, junto con la ingestión del agua por el mecanismo de la sed y la permeabilización del colector por la hormona tiurética, va a aumentar el volumen, o sea, aumenta la precarga. A su vez, la angiotensina 2 aumenta la poscarga también, o sea, la resistencia a la salida de líquido de sangre que nosotros podemos tener en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo hace? A través de sustancias que favorecen la vasoconstricción, ¿verdad? La propia angiotensina 2 tiene un potente efecto vasoconstrictor sobre el músculo vascular liso, pero además favorece sobre el endotelio la liberación de la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, y además va a favorecer la sensibilización a la acción de las catecolaminas, fundamentalmente hacia los receptores alfa-1 adrenérgicos, con lo cual se va a producir también la vasoconstricción. Entonces, todo esto lleva a que aumente la resistencia periférica. Fíjense que si nosotros aumentamos la precarga y aumentamos la poscarga, en definitiva vamos a aumentar la presión arterial. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, tratar de reponer el flujo plasmático renal. La acción de la angiotensina a largo plazo también actúa sobre el corazón produciendo la hipertrofia del corazón y eso lleva a la remodelación vascular y miocárdica. Este efecto a largo plazo puede llegar a ser indeseable, pero es un tema que se abordará cuando se vea la patología del sistema. No es tema de nuestra materia. El tercer sistema de regulación es el de los péptidos natriuréticos, que nos interesan porque han cambiado el paradigma de lo que es la función cardíaca. Originariamente, la función del corazón, descrita por Harvey en 1628, era la de un corazón como bomba, o sea, una bomba aspirante e impelente. Tomaba la sangre y la impulsaba, ¿verdad? Básicamente esa era su función. De hecho, ustedes van a encontrar en muchos textos un capítulo que dice el corazón como bomba. Eso obviamente que es cierto, el corazón funciona de esa manera, pero se vio que además de esa función, eh, luego de unos cuantos años, fíjense, pasaron más de 300 años para que la ciencia progresara y se llegara a descubrir que el corazón también es un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque libera sustancias que actúan a distancia. O sea, produce norepinefrina, péptidos natriuréticos e angiotensina. Entonces, el descubrimiento de los péptidos natriuréticos cambia, como dijimos antes, el paradigma de la función cardíaca, ¿verdad? Entonces, los péptidos natriuréticos son en realidad una familia de péptidos, una familia de sustancias, no es una sola. Nosotros siempre decimos péptido natriurético atrial
como si fuera el único, y en realidad no lo es. Fíjense que los péptidos natriuréticos descubiertos hasta la fecha son el péptido natriurético atrial tipo A, que se produce fundamentalmente en las aurículas, el péptido natriurético cerebral o tipo B, que se produce, a pesar de su nombre cerebral, se produce en los ventrículos, el péptido natriurético C o tipo C, que se produce en los endotelios. Y además hay otro péptido o prepéptido natriurético, como es la urodilatina, que se produce en el riñón, o el péptido natriurético dendroaspis, que fue descubierto en el veneno de estas víboras, las aspis, víboras venenosas del África. O sea que es toda una familia de sustancias que tienen cosas en común, pero no hacen todos exactamente lo mismo. Entonces, el péptido natriurético A y B se sintetizan en aurículos y ventrículos y controlan la presión arterial y el equilibrio hidroelectrolítico. En tanto que el péptido C es producido en las células endoteliales. Tiene escasa acción natriurética, pero es vasodilatadora e inhibidora del crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las acciones de los péptidos natriuréticos que podemos relacionar directamente con el metabolismo del agua? Y aquellas que están centralizadas fundamentalmente en el riñón. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Aumenta la filtración glomerular. Ese aumento de la filtración glomerular lo hacen produciendo vasodilatación de la arteriola aferente y contracción de la arteriola eferente. Inducen a la producción de la urodilatina, que es un prepéptido natriurético. Inhiben la captación de sodio y estimulan la secreción de sodio y cloro en el túbulo colector. Pues de allí el término que sean natriuréticos, favorece la eliminación de sodio por la orina. Inhiben la acción de la angiotensina 2, o sea que es antagónica con la angiotensina 2, siendo un mecanismo compensador. Fíjense que nosotros mencionamos a la hormona tiroirética y al sistema de angiotensina-aldosterona como aquellos que tienden a aumentar el volumen de líquido circulante y por lo tanto aumentar la presión arterial. Los péptidos natriuréticos hacen lo contrario, o sea, tienden a que se elimine el líquido, por eso son diuréticos, y que se elimine el sodio, por eso son natriuréticos, y por lo tanto tienden a que descienda la presión arterial. O sea, es un sistema de balance que tenemos con los otros dos mecanismos. Fíjense además, antagoniza la hormona antidiurética en el túbulo colector e inducen mayor aporte de sodio a la mácula densa. ¿Cuál es la consecuencia de inducir mayor aporte de sodio a la mácula densa? Inhibir el sistema renina-angiotensina. Concluimos así la primera parte de esta clase y esta sería la bibliografía aconsejada para profundizar el conocimiento del tema.